para... Bueno, entonces como les venía diciendo hoy, no pretendo dar una charla exhaustiva de todos los sistemas sociológicos, sino que hoy me gustaría que reflexionáramos lo valioso de la teología pactual de la tradición reformada. Como pueden ver, trato de ser muy, creo que es muy valioso, mis hermanos, porque son 500 años de reflexión. Entonces, en Internet van a encontrar, de pronto el que no se lo ha encontrado, van a encontrar dos posturas. Hermanos de tradición con enfoque calvinista, con expresiones como calvinismo, neocalvinismo, que reformados, que bautistas, pero que técnicamente no son reformados, sino que tienen rasgos de teología reformada. Para el que no lo sepa, la teología reformada es esta teología que inicia en el siglo XV-XVI en la Reforma Protestante y se desprende de la Iglesia Católica. Entonces, técnicamente todos aquí presentes tenemos herencia reformada, que yo sé que aquí hay gente, aquí creo que hay dos estudiantes católicos, que no sé si están conectados o ven las grabaciones, pero ahí comienza esa ramificación. Pueden encontrar un video en mi canal de YouTube con mi esposa hablando de ese tema para que entiendan todas las denominaciones, o al menos las evangélicas. Estos hermanos de tradición reformada clásicos estaban respondiendo a una situación contextual. ¿Cuál es la situación contextual? El abuso eclesiástico de la Iglesia Católica, el emporio económico y político y social a la que la Iglesia Católica romana llegó, y ellos hicieron su teología también ahí desde la labor. Entonces la tradición reformada no pertenece a un hombre ni a un pequeño grupo de hombres, sino ha sido una tradición de 500 años. Eso es muy valioso. 500 años de reflexión, de literatura, de teología, de debates. Los debates duraban 1 o 2 meses, poniendo punto por punto, de concilios, ¿verdad? Que eran como reuniones, concilios ecuménicos para llegar a bases doctrinales, de confesiones de fe de grandes hombres y mujeres de Dios que han sistematizado teología. Entonces, estos 500 años de reflexión hacen parte también de nuestra herencia. Miren, yo en estos días estaba orando al Señor, estaba leyendo, estudiando este tema hace como 2 meses, creo. Y yo, un momento así estaba con mi Biblia y con la literatura, como con dos libros abiertos aquí. Yo dije, yo cerré mi Biblia y yo dije, yo dije, estoy cansado. Yo necesito afiliarme a una tradición cristiana porque estoy siendo muy soberbio. O sea, mi cristianismo no puede ser un centro de investigación para yo examinar doctrina por doctrina para ver cuál es verdad. Yo necesito descansar en una tradición teológica y a partir de ahí investigar. Y esta es mi recomendación para ustedes. Ustedes dirán, "Ay, yo me canso, yo no sé ni qué soy". Yo por eso les recomiendo que cree su iglesia. Arranque a partir de ahí. Si tu iglesia es una iglesia que da fruto, que es sana, que tiene pastores, líderes sanos, arranca desde tu tradición. Aunque quizás a veces quizás tus pastores no lo sepan muy bien describir, aunque yo sí lo creo, como son teólogos en la praxis, sí ven darte respuesta intuitiva a ello. Algunas iglesias sí están afiliadas a confesiones clásicas. Entonces, si usted, por ejemplo, pertenece a una iglesia y no sabe muy bien, escuche, pregunte, mire la página web, pregunte a su pastor y comience una labor de investigación y afíliese a esa tradición, que es donde el Señor te puso. Y a partir de que usted estudie esa tradición, comience a examinar las demás. Entonces, las iglesias bautistas son iglesias generalmente diversas. Hay iglesias bautistas arminianas y hay iglesias bautistas calvinistas. Las iglesias pentecostales en su mayoría son de tradición arminiana wesleyana, que está en el capítulo 3, aunque ellos no lo sepan muchas veces. Pero la tradición pentecostal, como les expliqué en ese video que les compartí y explican nuestros hermanos, viene de tradiciones metodistas wesleyanas, o sea, arminianas. Qué interesante. John Wesley fue un gran pensador. De John Wesley viene academias como Oxford, como Cambridge. Fue un movimiento, el tipo fue un movimiento, el tipo fue una universidad completa, literal. Entonces es una tradición también, años de reflexión que parte desde ahí. Y el pentecostalismo sabemos que tiene más o menos 120 años aproximadamente, 125, 24 años. La tradición pentecostal nace de esas tradiciones, pero yo me he descubierto algo, que no solamente nace en un punto en Estados Unidos, sino que hay una especie de pentecostalidad o pentecostalismos. Entonces en Irlanda, en China, en India, en Chile, en Puerto Rico,
parece que sin tener contacto hubieron pentecostalidades, es decir, infusiones del Espíritu Santo estudiando el libro de Hechos, cosas comunes como estudiar el libro de Hechos, manifestaciones carismáticas y el registro histórico. Estas tradiciones se conocen como pentecostalismos. Ustedes, la mayoría, son frutos de esas irrupciones del Espíritu Santo a través de esas iglesias locales pequeñitas de barrio donde la mayoría nacieron, iglesias carismáticas que desprendieron a otros y así nos hemos multiplicado. Entonces la mayoría en suma es la mayoría del evangelicalismo, es arminiano, pero curiosamente la mayoría de escritores son calvinistas. Mira qué algo tan interesante, porque son 500 años de reflexión teológica que se fue sistematizando, pero ellos tienen también una mejor estrategia de marketing, entonces, pero no quiere decir que no haya literatura wesleyana, arminiana, comentarios bíblicos, eruditos, sino que son dos tradiciones completamente ortodoxas y completamente sanas, completamente sanas. ¿Listo? Ese como ese recordar histórico, para que ustedes entiendan bien cómo está esa discusión. Ahora, ¿qué pasa con la teología reformada y hoy lo que quiero hablar? La teología pactual, la teología del pacto. Tú no puedes entender el calvinismo si no partes de una teología del pacto. Entonces, por eso dice el paradigma del pacto. Anoten esa palabrita. Traduzcanla, busquen diccionarios de Oxford, de Cambridge, de la RAI. ¿Qué significa un paradigma? Un paradigma es como una idea, como algo que surge, algo que inicia todo un movimiento en muchas ocasiones. Entonces, el paradigma del pacto es la idea que surge para poder explicar toda la narrativa bíblica. Entonces, desde la teología del pacto se lee la Biblia. Por eso es que ustedes dicen, oigan, 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 pero yo veo que hay algunos textos como Juan, que dice que no, que la salvación es aún a un pactual, a un reformado pactual, él va a decir, hermano, lo que pasa es que tú tienes que leer Juan a partir de la teología pactual, si no, no vas a entender. ¿Ves? Es un marco hermenéutico, un marco de interpretación, un marco metodológico para poder entender el texto. El que estuvo conmigo el sábado se pudieron cuenta que Gais le sacó como 30 y pico de versículos para explicar sus posturas. Entonces, ¿qué hicieron los reformados? Dijeron, no, 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 nosotros tenemos que leer la Biblia a través de un marco y el marco de la Biblia es Cristo. Entonces, todo se centra en Cristo. Entonces, vamos a interpretar la Biblia centrado en Cristo. Ya van entendiendo por qué cristocéntrico, expresiones como cristocéntrico, la predicación cristocéntrica, la consejería bíblica cristocéntrica. Ese es el marco pactual, el marco del pacto en Cristo. Por eso ellos no tienen problema con decir esos pasajes, sí, esos pasajes parecen pasajes difíciles, pero se tienen que interpretar a la luz del marco. Eso es ser un reformado. Un reformado tiene que apegarse a la tradición reformada. Son dogmas, es una posición histórica, es una posición para uno leer el texto. Es como un seguro de vida para leer el texto, para interpretar el marco. ¿Ves? Entonces, por eso él cierra con ese. Y se hicieron cuenta cuando respondieron los hermanos a esa. Yo nunca había escuchado algo del pacto. Ahí hay un arminiano que dice: Yo, esto del pacto está como sacado a los cabellos. ¿Qué significa esto? No lo conocía ni siquiera. Hay uno decía: Yo pensé que yo venía a refutar el calvinismo de Calvino, pero este más me sale con una vaina del pacto. Ni a Calvino mencionó este tipo aquí. Porque cuando uno habla de Calvino, calvinismo no, pero lo que pasa es que él está siendo fiel a su tradición. Entonces, Calvino no sistematizó el calvinismo de manera soteriológica, sino que fue la tradición de 500 años. Entonces, cosas como las 5 solas que ustedes a veces comparten, las festividades de tradición reformada, reforma protestante, son construcciones históricas para poder explicar el paradigma. Entonces, Calvino, ¿por qué es tan importante y por qué se llama Calvino? Porque Calvino es el iniciador de la idea. Él como que coge el bolinche, ¿cómo se llama? La canica y da el puntapié inicial y de ahí parte la bola de nieve para que la gente vaya construyendo a partir de la base que él dejó, que fue el paradigma centrado en Cristo, que no solamente lo hizo Calvino, sino ya se venía sistematizando. Erasmo de Rotterdam ya tenía una predicación cristocéntrica, una vida bibliocéntrica, una vida
centrada en Cristo, que fue un reformador católico. Juan de Valdés, que fue otro prerreformador, el iniciador de los valdenses, que también están vivos, también creó un libro que se llama Las Doctrinas Cristianas y todo centrado en Cristo. Entonces, a partir de esa idea, eso es teología pactual. Ahora, se habla de tres pactos, ¿no? El pacto de redención. ¿Alguien que haya leído me puede ayudar con esto? ¿Qué es el pacto de redención? ¿Alguien leyó esa parte que pregunta, dudas, aportes sobre el pacto de redención? ¿Qué es eso del pacto de redención? ¿Ninguno? ¿Les da penita? Ah, pero para chatear. Uf, llámenlos. A ver, Pero para chatear. espero no decir algo que no. Aquí lo tengo. Es que Dale, Karen. tengo que alguna vez estudié esto, pero es como parte de la teología reformada que dice como antes de la creación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo acordaron como dentro de la Trinidad el plan para salvar a los escogidos. Sea, no es un pacto entre Dios y nosotros o los humanos, sino un acuerdo, digamos, intratrinitario, ¿no? Mm, Jonathan, se entiende, ¿verdad? Que Y, alguien iba a y decir Mike. tal vez Dale. agregarlo así como en resumido, yo lo tengo con estas tres anotaciones, por cierto, que es básicamente lo que dijo Karen ahorita, nada más que como simplificado en tres frases. El Padre elige el pueblo, ¿verdad? El Padre, el Hijo acepta redimirlo y el Espíritu Santo lo regenera y lo preserva. Ok, excelente. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Qué Eh, investigaron sobre eso? ¿Qué reflexionaron? ¿Qué dudas? ¿Alguien le hizo ruido? Como que no le cala, como que algo ahí, como que. ¿Dónde sacaron esta idea? Versículos bíblicos. Por ejemplo, yo recuerdo que ellos citaban aquí, ya les voy a compartir pantalla. El doctor citaba estos pasajes. Aquí está. ¿Tiene sentido bíblico? A mi criterio, a ver, dice aquí. Dice, pero este que es este verso, 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a estos también glorificó. Efesios 1:4. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Juan, Juan 6:37-39. Dice así. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo el que diere no pierda yo nada, sino que lo resucite el día postrero. Entonces, como pueden ver, mis hermanos, la teología del pacto dice esto por encimita, que desde la eternidad ya Dios determinó el mundo y la salvación. Mm, interesante eso. Acuérdense cuando yo les daba di las clases de filosofía, que vamos a ver este año. Lógica. Causa primera se justifica desde el texto. El fin último, o sea, ¿cuál es la lógica de esto? La lógica de esto es que si Dios predestinó todo, todo está determinado. Por ende, la teología pactual está determinada, ya está todo determinado. Pablo. de hecho, hay uno de los versículos que a mí más me hizo ruido, fue Hechos 13:48, que dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y que justamente en el libro menciona también como ese fundamento bíblico de que hay, digamos, desde la eternidad, el Padre elige. eh,
escoge, redime y restaura un pueblo para la gloria de Dios y es que se le da al Hijo para que por medio de él es que sean salvos. Ok. ¿Qué más? Vamos a ver la consecuencia lógica de este paradigma del pacto. Así. Un poquito de lógica que alguien me estaba pidiendo la última vez. A ver. Dale, Mari. Yo tengo una pregunta. Yo no estoy leyendo el libro, de una vez les digo, pues. Dale, pues. Bueno, o sea que esto quiere decir que el pacto es como que antes de todo, ya las personas estaban escogidas, o sea, los salvos, quiere decir. Pero entonces me hace ruido porque entonces, si se supone que ya hay un chosen, hay ya algo escogido, entonces, ¿qué sentido tiene predicar el evangelio? Ahí me vas a preguntar a mí, pregúntale a un No. Ese es calvinista. uno de Estoy los así. extremos. Estoy haciendo la pregunta porque yo estoy más Ujú. perdida que un berraco. Me vas a echar el Necesito pato a ubicar. mí, échaselo ¿Aquí hay calvinistas? Ay, me lo vas a No, echar a mí. es Porque que es que aquí de hay una hecho, cosa fuerte, aquí hay que hablar. Ok, ok. ¿Y qué ibas a decir, Lau? ese es uno de los extremos que yo justamente quería aportar, que todas las implicaciones que tiene el pacto de redención también es que los beneficios del don de salvación se aplican a unos cuantos, a estos que ellos entienden como los que fueron elegidos desde antes de la eternidad, aquellos que el Padre dio al Hijo, aquellos al que el Hijo ha revelado al Padre, pero son solamente un grupo, que incluso a mí lo que me genera ruido es cuando en unos textos bíblicos se utiliza la palabra mundo para referirse al mundo pecador o mundo para referirse solo al mundo de los elegidos. Entonces, ahí es donde yo siento que la teología del pacto aprieta el texto para decir, ah, no, pero es que aquí mundo es solamente los que fueron salvados por Cristo, los que van a responder al don de la gracia, al don de la fe, lo que hablábamos en el grupo. Pero aquí en este otro texto, mundo significa el mundo general, los que no conocen, los pecadores generales. Entonces, yo siento que sí tienen que hacer bastante malabares en el texto para poder hacer esa aplicación, porque entonces Juan 3:16 mundo es los escogidos, pero nosotros entendemos por el contexto exegético del pasaje que Cristo está hablando del mundo, el mundo, o sea, todos los que estamos Mm, ahí, musulmanes, budistas, cristianos, no cristianos, o sea, Cristo vino o sea, a salvar a todos. Todos no van a creer, sí es cierto, pero eso no implica que los únicos que por los que Cristo murió fueron por solamente aquellos que van a ser salvos. ok, Pau. Por ejemplo, uno de los versículos, ese que yo decía que también me hace ruido, es Juan 17. Ese es el que creo que los calvinistas aprietan, ¿verdad? Donde hablan, creo que de lo que, ay, lo puedes poner ahí en pantalla, ¿Qué por versículo es? favor. ¿Juan 17 qué? Juan 17, desde el comienzo es. Entonces, ese versículo era el que también hablaba Sugel y lo que decía Laura, que en ciertos contextos ellos toman la palabra mundo. Aquí se puede hablar, aquí se puede ver que hay ellos entre los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues ha habido esa pacto de redención, por ejemplo, ahí. Entonces, eso es lo que a mí me hacía, me martillaba. Entonces, ellos lo cogen y se puede interpretar así, pero no es a lo que refiere. Entonces, ¿cómo nosotros lo podemos entender? Mundo, mundo. Ok. Eh, Me envió al mundo por ello santifico. Ok, ya sé para dónde vas. Listo. Ahorita voy a explicar eso. ¿Quién más? ¿Quién aportes aquí? Es un acuerdo hecho en la eternidad ante la creación entre Dios Padre y Dios para eterno. Ok, Huger hizo un aporte sobre la teología del pacto. Gracias, Huger. Karen. Gracias. Es que, vean, ténganme paciencia en eso que voy a decir, porque es que a mí esto es lo que me ha brincado desde que estudiaba, que, claro, los aportes, cuando hablan de esto, todos los con los que yo estudiaba decían, no, es que todos, cuando la Biblia dice todos, no es todos. Cuando la Biblia dice mundo, no es todo el mundo. Ahora, ¿qué quiere decir yo? Que hay cosas, y me vuelve a pasar ahorita, que me hacen mucho sentido.
que a mí, por ejemplo, en mi vida práctica me ha ayudado muchísimo yo la primera vez que escuché La salvación no se pierde me dio una libertad impresionante, pero también, tal vez por mi tradición más pentecostal, estoy consciente de que el que no se pierde es que yo no cuide de mi salvación o que me valga mi salvación y siga pecando como loca, ¿no? Sino que debo cuidar de ella. Pero igual, me pasa esto cuando vuelvo a leer esto del pacto, sobre todo esto, porque ya cuando entran en lo del bautismo ahí sí me pierden, que Ujú, también ujú. tiene que ver con sus lentes de teología del pacto. Pero a mí sí me hace sentido, por ejemplo, esta parte de que el pacto, al hablar de este acuerdo, pues hable de eternidad, hable de seguridad, sea cristocéntrica, sea trinitaria, ¿no? O sea, Efesios 1 me encanta ver cómo se ve tan claro cómo cada persona de la Trinidad tiene un papel fundamental en esto. Pero me vuelvo a perder cuando dicen, lo que decía Laura, ¿no? O sea, cuando interpreto mundo como todo mundo, cuando yo digo, cuando interpreto todos como todos, cuando yo digo, o sea, insisto, esto es a donde a mí me pierde un poco porque tampoco quiero hacer como de ir a agarrar como en un buffet, ¿sabes? Lo que me gusta y lo que no me gusta lo Mm, voy dejando, porque creo que eso tampoco sería fiel bíblicamente, ¿no? O sea, creo que eso igual, entonces yo estoy apretando cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Alguna vez lo comenté casi cuando llegué, porque esto me decían mucho, ¿no? Cuando dices que, bueno, hay cosas del calvinismo que sí, digo amén, como otra vez, la salvación no se pierde, esta seguridad, ¿no? De no perderse, porque mucho tiempo crecí pensando con mucho temor de cualquier cosita que hago, ¡oh! Perdo mi salvación. mm, Pero entonces, como un poco mi pregunta, a lo mejor, entonces sí me va siguiendo, es, ¿dónde te está sigo. la línea en donde puedo yo decir, esto me hace sentido, y esto ya no me hace tanto sentido? Creo que un poco es lo que estábamos discutiendo en el chat Ujú, hoy, ujú. ¿no? O sea, estoy de acuerdo que la fe es un don de Dios, pero pues tal cual el versículo que tú dijiste estudien, pues no está diciendo tal cual la fe, está hablando de la obra completa. Eso no quiere decir que otros versículos no apoyen, o sea, me parece que Efesios 2 en ese caso no es el mejor martillo para decir la fe solo es un don de Dios, ¿no? Pero hay otros Excelente. versículos que dejan claro que la fe es un don de Dios. Y lo que decía Lau, ¿no? Que creo que ahí estoy yo. Mike Winger dice esto, ¿no? Pone hasta el ejemplo de cuando te enamoras, o sea, ¿por qué no? Porque él es súper anticalvinista. Entonces dice un poco esto, bueno, es como cuando te enamoras, tú escoges a tu esposa o a alguien que te gusta, pero esa persona también tiene que decidir si tú eres esa persona con la que quiere pasar el resto de sus días, ¿no? Entonces, pero, a ver, como que mi confusión es hasta dónde no piso herejías, ¿no? O hasta dónde no me resbalo a una mezcolanza que estoy haciendo en mi mente, decir esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta, esto no me gusta. Buenísima ese apunte. Y presten atención acá. Yo sigo insistiendo en que em, quiero que vean el paradigma calvinista. O sea, esto es una de las tradiciones evangélicas más fuerte, que tiene grandes pensadores, tiene grandes escritores. Pero este es su paradigma, ¿verdad? Y no quiere decir que no sean infieles, que no sean siervos del Señor, que no amen al Señor. Simplemente tomaron una decisión para no hacer lo que dice Karen al final. Yo no quiero tomar de aquí para allá, y yo abrazo el paradigma calvinista. Esto es lo que ellos ponen sobre ese tema. Que Dios decidió desde la eternidad quiénes serán salvos. Teología pactual, ¿verdad? El pacto de redención desde la eternidad, como preguntaba muy intuitivamente Mari. Ah, pero entonces ya se decidió todo un día. De hecho, fuera del tiempo, en la eternidad, Dios decidió entre la Trinidad decidir quién es salvo y quién no. Ese es el paradigma. Esto, hay frasecitas y cosas que dijo Calvino. Ahora, la salvación entonces está determinada por Dios. Esa es la consecuencia lógica. Si Dios decidió la eternidad, la salvación está determinada por Dios. O sea, viene de Dios. Entonces, una consecuencia lógica de este paradigma es que los hombres no pueden decidir. Porque si pueden decidir, entonces Dios no decidió. ¿Ves?
Ven la consecuencia lógica, cómo se va desarrollando punto uno, punto dos, punto tres, lógica básica. Ahora, hasta ahí tú dirás, wow, versículos bíblicos como Efesios, capítulo uno, capítulo 2, Romanos 8, ellos te sacan los versículos y te dicen, ¿ves? Dios decidió quién es salvo, la vasija no, la vasija de barro no le puede decir al dueño qué tiene que hacer con ella. Entonces tú dices, wow, te sueltan un montón de versículos y tú dices, suena bíblico que Dios decidió la eternidad y Dios hace lo que quiera con su creación y Dios escoge. Y con los versículos, yo creo que en cualquier momento ustedes han escuchado, han visto algún debate y dicen, sí, pues eso es lo que dice la Escritura. ¿Cuál es la objeción de las otras tradiciones, del catolicismo, de los arminianos, de los molinistas? ¿Cuál es la discusión? Las consecuencias lógicas que tienen estos tres puntos. Entonces, si Dios decidió quién iba a ser salvo y quién no, ¿el hombre es responsable moralmente? Es una pregunta que yo haría. O sea, si el hombre no tiene nada que aportar en este asunto, ¿es el hombre moralmente responsable? ¿Tiene culpa el hombre? Si yo nací y no fui escogido desde la eternidad, entonces el pecado que yo cometa, el que yo cometí, yo no soy responsable de ello, porque yo estoy determinado a ser así. Entonces yo no soy responsable con eso. ¿Qué es lo que dice, qué es lo que dice este pensador? Dice Roger Olson, él dice, cuando yo me enfrento con un problema lógico, yo tengo que buscar otras vías, otras soluciones, porque evidentemente la Biblia también es suficientemente clara al decir que yo sí soy responsable moralmente. Otra pregunta que yo siempre me he hecho, ¿esto no compromete el carácter de Dios también? De Dios, un Dios bondadoso que no, que crea seres sin la mínima, seres racionales, sin la más mínima capacidad de relacionarse con Él. Porque la salvación al fin de cuentas, ¿qué es? Una relación. O sea, yo me salvo no por mis obras, ¿verdad? Sino porque yo estoy en una relación con el Señor. Entonces, como Dios crea seres moralmente no responsables y moralmente que razonan, pero no tienen capacidad de relacionarse con Él, entonces Dios crea seres para simplemente irse al infierno. ¿Dónde está la responsabilidad moral? Estas son las cuestiones que si ustedes se vieron los en vivos muy juiciosos, yo le hacía a los calvinistas y siempre cuál es la respuesta que me daban los calvinistas o el calvinista que entrevisté, por ejemplo, la respuesta fue, es un misterio. Esto es un misterio. Esto es un misterio. Claro, porque si no se puede responder esto, pues tú tienes que zafarte de alguna manera. Como les expliqué en la primera clase hace 15 días, les dije, si es Luis, por ejemplo, que era un pensador muy afinado, y de hecho dentro de cualquier relación, porque para mí el cristianismo no es solamente algoritmo, em, aritmética o reflexiones lógicas y filosóficas, sino para mí es una relación real. Yo me puedo relacionar con Dios con libertad o sin libertad. Pero ¿qué implica? La consecuencia lógica de que yo tenga la responsabilidad de relacionarme con Dios, ¿qué implica? Que yo tengo responsabilidad en mi salvación. Entonces, aquí me meto en arminianismo. El arminianismo responde a eso. Yo tengo que probar ese sistema, por eso ustedes tienen que seguir leyendo. Porque lo que hace, lo que hace Arminio es ver este problema lógico. Repito, toda la teología, todo el paradigma calvinista no lo desarrolló Calvino, se desarrolló hasta el siglo XIX y XX. O sea, mm, de Calvino hay citas donde uno puede conducir lógicamente que lo que él dijo fue esto, aunque quizás él no lo haya establecido de manera tan refinada, pero en sus ideas él parece mostrar esto. Por eso los calvinistas contemporáneos lo que hicieron fue completar la lógica de sus afirmaciones. Y la lógica de sus afirmaciones los llevó a crear algo como la teología del pacto. Lo que Karen acaba de decir también me parece un poco interesante porque ellos dicen que hay una cosa que se llama el bautismo de infantes, la regeneración bautismal. O sea, que tú a tus hijos los bautizas y ellos entran a la teología del pacto. Pero si ellos los bautizas y entran dentro de la teología del pacto, eso no es una obra. Esa es una muy buena pregunta que yo le hubiese podido hacer a Calvino, que él decía este tipo de cosas. Entonces, como pueden ver, como decía Olson, aquí, antes de hacer la exégesis, hay que ver la lógica y la hermenéutica. De hecho, este hombre que tiene 25 años reflexionando el tema, él dice,
Yo creo que no es solamente sacar Biblias y comenzar. Primero hay que solucionar los problemas lógicos para después abordar los textos. Esa es su posición, ¿no? Ahora, yo entiendo que mucha gente hace primero teología desde la escritura y después va a las conclusiones lógicas, pero siempre se va a ver una encrucijada entre este tipo de cosas. Me estoy haciendo entender, estoy siendo repetitivo, pero ¿me están siguiendo? Pregunto. Eso está interesante. Laura, ibas a decir algo. Bueno, varias. Uno, pues sí hay presuposición filosófica claramente antes de ir al texto, porque tú tienes que ponerte primero los lentes y de hecho cuando tú vas a estudiar teología bíblica con posición reformada, tú tienes que ver hermenéutica con base a esos ojos también. Tú no ves hermenéutica estudiándola como la presenta Gordon Fee. Tú la ves desde la perspectiva reformada porque tú tienes que entender toda la Biblia a la luz del pacto. Es como, o sea, la base de los capítulos de batalla de ellos son Romanos, Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, donde toman Génesis con Esaú y su hermano Isaac y Esaú. Entonces el pasaje donde dice, Dios amó a Isaac y aborreció a Esaú aún antes de nacer, ninguno de los dos había hecho nada bueno, nada malo, pero igual Dios amó a uno y aborreció al otro. Entonces, como Dios ama a uno y aborrece al otro, asimismo, pues Dios elige a unos para salvación y otros, que ahí es donde entra el tema de la doble predestinación también. Entonces, que si predestinó a unos para salvación, entonces por ende se entiende que predestinó a otros para condenación y no todos los calvinistas habrán esta posición así abierta, porque son mucho más mesurados, que es lo que ya viene como el calvinismo moderado, pero los radicales, o sea, el que es honesto, calvinista honesto, dice sí, o sea, si yo creo que Dios predestina a unos para salvación, pues naturalmente también voy a creer que Dios predestina a otros para condenación, como Judas, el hijo de perdición. En fin, ellos se apoyan mucho en este pasaje. Pero ¿qué quería traer a coalición con Romanos? Que algo que a mí me llamó mucho la atención y es que por muchos años yo sí entendí Romanos 9, 10, 11 en adelante, la división entre los gentiles y el pueblo judío como una distinción entre los salvos y los no salvos, como los que sí van a creer los que creen en el Señor, el pueblo escogido por Dios, y los que no. Donde a mí me hizo el quiebre con este pasaje, que fue donde empecé a ver inconsistencias. Cuando pude, con todo lo que estamos estudiando, darme cuenta de que el pasaje no está hablando de salvación. El pasaje está hablando de la identidad étnica de dos pueblos. Y esa es la lucha que tiene Pablo con los romanos, porque él viene haciendo poniendo la base de que no son dos pueblos, son un solo pueblo que ahora es parte del nuevo pacto que Cristo ha logrado mediante su sangre, pero no es un pasaje que intuitivamente Calvino previamente antes de Pablo, porque Calvino fue después, haya dicho, no, si nosotros vamos a interpretar a Pablo antes de Pablo para que él escriba de esta manera. Y entonces tome el ejemplo del pueblo judío y de los gentiles para apalancar una idea de salvación que realmente no es consistente con el texto bíblico. Donde pude estudiar mucho más esto cuando leí los primeros capítulos de teología arminiana de Roger Olson, que me pareció muy bueno, e incluso los análisis que hizo Andrés Moore en la entrevista que tú le hiciste, Jonathan, que él decía, si Ujú. tú tomas cada pasaje de Romanos 9, 10, 11 y tú miras el inicio del texto, está hablando pueblo, etnia, está hablando de la división, no está hablando de un pasaje que sea un argumento para decir que Dios va a salvar a uno y a otros no. Entonces, tú hablas con cualquier calvinista, te van a sacar Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11. O sea, esa va a ser como su jinete, como su gancho de batalla, pero la exégesis del pasaje no dice eso. Entonces, ahí es donde a mí personalmente, que me consideraba calvinista, reformada, me generó conflicto y es donde estoy pues en ese proceso de interpretación. Y algo que quería mencionar cortico sobre el tema del bautismo es que la consideración de bautizar a los niños no es como parte del pacto para salvación, sino como promesa de que en algún momento esto va a servir para su salvación, pero no como un medio de salvación en sí, sino solamente como si estuvieran poniéndole un sello de que, bueno, tú estás bajo la cobertura de mi hogar, tú estás bajo la cobertura de del pacto, entonces en algún momento Dios puede obrar la gracia para salvarte a ti, a no ser de que estés predestinado para condenación.
Básicamente es como la idea en ese caso. El problema es que esa idea es moderna. Eso no fue lo que dijo Calvino. Lo que tú acabas de decir sobre la Sí, por eso, o regeneración sea, si bautismal, uno, ajá, ajá, ujú, sí, sí, correcto. como pueden ver, claro, evidentemente no todo el mundo desarrolla la idea completa, sino que hay una cosa también que es importante acotar para la investigación en un futuro, si alguien está llamado a hacer investigaciones, escribir artículos y cosas así. Es por eso importante distinguir entre calvinismo de cabeza clásico y neocalvinismo. Por eso yo siempre uso el término neo o nuevo o novo. Van a ver ahí, nuevo calvinismo, neocalvinismo, porque Calvino como tal creía completamente en la regeneración bautismal. Entonces eso es un problema porque va en contra de todo lo que se desarrolló posteriormente. Entonces, por eso ha tenido que como que renovarse la postura acerca del tema del bautismo en infantes. Ahora, como ese es otro debate, ese es otro tema que hay libros especializados para esas discusiones, hay debates ahí en internet para el que le interese ese tema. No sé si alguien, bueno, Ron, yo escribí a Ron, no sé si Ron está por ahí, creo que iba a hacer algún aporte, no Hola sé si... Jonathan, hola gente, ¿cómo Hey, están? Ron, gracias por estar, cuéntanos. Estamos Eh, por la teología del pacto. sí, 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 estuve escuchando cuando iniciaste la explicación. Sí, exactamente, comienza con la reforma y es todo un desarrollo teológico, no es exclusivo de una persona ni de un sistema teológico. Zwingli lo desarrolló y Zwingli no es calvinista, obviamente, porque fue antes de Calvino, pero él ya desarrolló parte de lo que sería la teología del pacto. Fue un desarrollo progresivo, ¿verdad? Donde fueron haciendo varios reformadores y posterior o postreformadores formularon o sistematizaron lo que sería el sistema pactual. Pero obviamente lo conocemos más bajo, o sea, más se conoce desde el punto de vista calvinista, eh, aunque para mí no está bien decir, o no es sinónimo reformado y calvinismo. La teología reformada es mucho más amplia, el calvinismo es más específico sobre ciertos puntos. Entonces, no es exclusividad de la teología reformada. Bueno, es exclusividad de la teología reformada en el sentido de que fue desarrollado a partir de la reforma, pero no es exclusividad del calvinismo. Eso con respecto a la teología pactual, ¿verdad? Así como lo estaba diciendo Jonathan, fue un ciclo progresivo de desarrollo, ¿verdad? Eh, y como comenté en el grupo, yéndome a ese tema, hay arminianos que también tienen una variante de la teología pactual, porque en la teología pactual, así como lo está diciendo Jonathan, está la predestinación incondicional. La predestinación en el cual Dios elige incondicionalmente quiénes van a ser salvos, el medio que Dios va a utilizar y quiénes no van a ser salvos, ¿verdad? Y la teología pactual, vamos a decirle con matices, que inclusive es defendida por algunos arminianos, es el matiz principal es que la elección no es incondicional, sino es condicional. Es en base a la respuesta del individuo. Entonces, adoptan la teología pactual, pero con matices, ¿verdad? Eh, y bueno, eso es con respecto al pacto quería comentar. Ahora, el tema de la predestinación, como lo dicen los calvinistas, me pongo yo en el zapato de un calvinista porque estudié el calvinismo y estudiando el calvinismo me volví arminiano. eh, ellos dicen, bueno, no es que Dios elige arbitrariamente o porque se le canta la gana de elegir a quienes van a salvar y a quienes no van a salvar, sino en base a su soberana voluntad. Y en esa soberana voluntad es donde recurren, como bien también lo está diciendo creo que Lau o Johnny, al misterio, ¿verdad? No sabemos cómo es que Dios elige soberanamente quiénes van a salvar y quiénes no, ¿verdad? Eso también tiene que ver con, principalmente, hay que entender una cosa, que la médula espinal del calvinismo, sea moderado, estricto, lo que sea, es la elección incondicional. Dios elige incondicionalmente a quienes van a salvar y a quienes no. Esa es la médula espinal del calvinismo. Si uno no acepta la incondicionalidad, evidentemente no va a ser un calvinista.
Entonces, las variantes que se presentan después, tanto en el calvinismo moderado, que basa su elección de los elegidos, es en base a la presencia divina. Y aquí quiero hacer de vuelta otra aclaración, que el calvinismo estricto eh, se basa su elección en base a la voluntad de Dios. Dios elige en su voluntad quiénes van a salvar y quiénes no. El arminianismo y también el calvinismo moderado, muchos de ellos, como el caso de Geisler, dicen de que Dios elige, pero en base a su presencia divina. Eso se acerca más a lo que sería el arminianismo. El arminianismo, tanto arminio como el wesleyano, o sea, el clásico como el wesleyano, creen de que Dios elige o predestina, porque tanto el calvinismo como el arminianismo creen en la predestinación. En el arminianismo se cree de que la elección y la predestinación Dios lo hace en base a la presencia. El calvinismo es en base a la voluntad, Dios elige en su voluntad quiénes van a salvar y a quiénes no. Y en el arminianismo, Dios basa su predestinación en base a la presencia. ¿Qué quiero decir con esto? De que Dios sabe quiénes van a responder libremente a su llamado. No incondicionalmente, sino condicionalmente. Quienes van a responder, quienes van a recibir, o sea, todos reciben la gracia, pero Dios sabe en su presciencia quiénes van a responder al llamado. En el calvinismo no sucede eso. Dios elige, no en su presencia, sino en su voluntad, quiénes van a ser salvos, quiénes van a ser salvos y quiénes no. Y esto ellos responden de que es un misterio para nosotros saber quiénes son los elegidos y quiénes no son elegidos. Y aquí viene un problema también que muchas veces se toca en el tema de la evangelización. La evangelización queda como un mero mandato dentro del calvinismo. Si ustedes preguntan a un calvinista, ¿qué hacen con el evangelio? O sea, ¿qué sentido tiene entonces predicar si Dios ya eligió soberanamente quiénes no y quiénes sí? La mayoría, o por lo menos si van a ser, si van a ser eh, eh, consistentes con su sistema, van a decir de que lo hacemos por mandato, porque Dios nos dio el mandato de hacerlo. Y porque Dios nos dio el mandato de hacerlo, es porque tenemos que hacerlo. Porque no sabemos quiénes van a ser elegidos y quiénes no. Pero aquí hay un problema de vuelta. Dios ya eligió de antemano. Entonces, ¿cómo queda el Evangelio? Si Dios al final necesita de un instrumento como es el Evangelio, un medio de gracia como es el Evangelio, si Dios antes de que se predicara el Evangelio, Dios ya eligió. No importa que sea supra o infralaxeriano, Dios ya eligió. Bueno, entonces muchos calvinistas van a responder, bueno, es porque es un mandato divino. Y aquí es el problema, porque el Evangelio queda como un mero instrumento, no queda en realidad como un medio de gracia, sino queda como un instrumento o una instrumentalización del Evangelio. Queda como un mero proceso dentro de lo que Dios ya eligió de antemano y ya predeterminó de antemano, ¿verdad? Eso es el punto principal también de la discusión entre calvinista y arminiano, ¿verdad? En cuanto al Evangelio. Y en cuanto a la elección, como les dije, el calvinismo, la mayoría de los calvinistas moderados van a decir que es en base a la presencia, Dios predestina. Eso se acerca mucho al arminianismo en ese sentido. Y otros, como los calvinistas estrictos, van a decir no, en base a la voluntad de Dios. Dios elige soberanamente y en su voluntad quiénes van a ser salvos y quiénes no. Ahora, eh, ellos responden y dicen, bueno, lo que pasa es que el hombre es responsable ante Dios y como comete pecado, entonces ellos responden a ese pecado que cometieron. Pero aquí hay un problema de vuelta, porque si nosotros estamos muertos en nuestro delito de pecado y solamente nos dejamos llevar por nuestros deseos porque no tenemos otra opción, entonces, ¿dónde realmente queda la justicia? Es como decir, esta persona que nace eh, ya directamente lo toma el Poder Judicial y le dice, esta persona va a ser condenada apenas nazca por robar. Pero esta persona aún no hizo nada. Pero Dios ya lo condena por robar. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, o lo tomo como ejemplo esto,
porque esta persona va a robar. Entonces, Dios lo condena antemano porque esta persona va a robar. Esa sería la lógica que ellos siguen, ¿verdad? Ahora, en el arminianismo no pasa eso. Bueno, no quiero entrar mucho en el arminianismo en ese sentido porque sería explicar muchas cosas, pero básicamente ese sería el ejemplo. La persona ya es Excelente. condenada, ya es imputada, eh, ya es imputada antes de nacer, con el pecado de Adán, ¿verdad? Eso es también lo que dice el pecado original, que todos somos imputados con el pecado de Adán desde el momento que nacemos, ¿verdad? Ahora, si uno se inclina a que uno nace con una naturaleza pecaminosa, bueno, eso es, creo que es lo más coherente desde mi punto de vista como arminiano, ¿verdad? Uno nace con una inclinación natural hacia el pecado, por lo tanto, indefectiblemente va a pecar sí o sí, en algún momento. En este mundo caído, con una naturaleza caída, con un sistema caído, es irremediablemente infalible que una persona peque, ¿verdad? Esa sería mi aporte y algunas cuestiones que, bueno, que quería Excelente. comentarles también. Yo quiero hacer unos aportes porque recuerdo esta una clase de Westminster donde se está hablando de este tema. Mm. Los estudiantes pues intuitivamente preguntaron, pero profe, ¿por qué si el calvinismo dice que Dios, hay una teología del pacto, si ya Dios decidió desde la eternidad quién iba a ser salvo, quién en su libertad iban a ir hacia el pecado, Dios técnicamente sí decide? Entonces, ¿qué pasa? Que se ha desarrollado, luego, como les dije, Calvino Calvino es el iniciador, no el sistematizador completo. Entonces, claro, al ver estos problemas lógicos de decir que Dios determina, podemos caer en un determinismo fatalista, es decir, Dios termina y fatalmente, pues Dios se convierte en un Dios malo. Entonces, ¿cómo han matizado los nuevos calvinistas? Entonces, esto sí va a estar va a estar grabado en un video porque no hace parte del libro, esto es un complemento que les voy a dar entre el calvinismo supralapsariano, es infralapsariano y sublazariano. Esos son tres tipos de calvinismo que existen. Entonces, como pueden ver, no hay un solo calvinismo, sino calvinismos por otros matices. Entonces se han creado conceptos como compatibilismo, es decir, Dios es completamente soberano y determinó todo, pero también el hombre es completamente libre. Entonces, fíjense la lógica de esto. Vamos a ver, esta es como la respuesta a todas estas objeciones que estamos planteando. Entonces, Dios es completamente soberano. Entonces, pero el hombre es es libre y responsable de sus acciones. Listo, entonces vamos a ver. Presten atención aquí, necesito todo tu cerebro acá. Esta es la explicación filosófica del determinismo. Entonces, Dios es completamente soberano y el hombre es libre y responsable de sus acciones. Pero entonces, si Dios decide desde la eternidad quién es salvo, por el paradigma calvinista, entonces, ¿cómo el hombre puede ser responsable? Entonces ellos dicen, las dos cosas son verdad a la vez. Tanto que el hombre es completamente soberano para elección de salvación, como que el hombre también es responsable de sus acciones. Entonces esto se le llama compatibilismo. Ahora, tú le preguntarás, alguien le preguntó al profe, pero esto es lógicamente no posible, o sea, es lógicamente imposible. No, pero es una verdad que está revelada en la Biblia. Tanto que el hombre es completamente soberano como que perdón, que Dios es completamente soberano como que el hombre es responsable de sus acciones. Se llama compatibilismo o concurrencia divina. Ese es el matiz que se le ha dado.
la consecuencia lógica de esto, que se parece un poco a las afirmaciones molinistas. Esas son como una forma de salir del determinismo en el que mete el calvinismo. Ahora, ya te toca pensarlo a ti si esto es lógicamente posible o no. Por eso les hice un video también que está ahí en el school, que la gente dice, yo quiero ser mitad de uno y mitad del otro. Entonces, yo planteo la tesis ahí, creo que no es lógicamente posible. ¿Hay determinismo o no hay determinismo? El compatibilismo es una palabra que dice que estas dos cosas son verdad, pero en la práctica no se puede solucionar. O sea, simplemente con decir compatibilismo, esto pasa en la realidad. O con decir concurrencia, esto pasa en la realidad. ¿Cómo va a pasar? Esa es una pregunta, pero ¿cómo pasa en la práctica? No, 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 es que la Biblia dice que Dios es soberano y escoge a algunos para salvación y perdición, pero también el hombre es libre y responsable de sus acciones. Pero ¿cómo va a ser responsable de sus acciones si ya Dios determinó, pero mira el ejemplo de Jonás, mira el ejemplo de Judas? Eso es lo que yo quiero explicar hoy. Ahora, deben haber otras opciones lógicas, que es lo que plantea Olson en su tesis. Cuando yo siento que hay un problema lógico que no se puede resolver, yo debo buscar otras vías. Y eso es lo que se va a tratar la siguiente clase. ¿Qué otras vías existen? Ahí donde aparece Arminio y dice, porque Arminio fue discípulo de Teodoro de Beza, que a su vez Teodoro de Beza fue discípulo de Calvino. Entonces Calvino quiere reformar a los reformados, ese tipo súper atrevido. Quiso reformar a los reformados diciendo, no, espérense. La consecuencia lógica es que el hombre es moralmente no responsable y que Dios parece ser un Dios villano que no corresponde con el texto bíblico. Y ese es el trabajo que vamos a hacer nosotros de ahora en adelante. ¿Qué otras opciones hay para poder salir de esta incompatibilidad lógica? Esto es lo que vamos a trabajar ahora. O sea, creo que vamos por un buen camino. Estamos viendo que el calvinismo, a pesar de que es algo honestamente responsable, hay buena tradición, grandes hombres del Señor, llegan hasta aquí, hasta aquí. O sea, su mayor apuesta es decir compatibilismo y concurrencia divina para tratar de explicar este problema aquí. La próxima, dentro de 15 días, vamos a ver cómo lo trata de resolver el arminianismo. Y la otra semana vamos a ver cómo hace Norman Geisler. Porque Norman Geisler sí es un poco, como tiene formación filosófica, él vio el problema y él está planteando otras cosas. Eso es el capítulo 2. Laura, ¿ibas a aplicar algo? Sí, que en el chat se está hablando acerca del pecado original. Y bueno, yo también quería pues comentar un poco sobre este aspecto y es el hecho de que si bien la posición calvinista reformada presenta al hombre como muerto en delitos y pecados, y el argumento es que si el hombre está muerto, por ende no puede responder a buscar a Dios porque está muerto. Y uno de los pasajes que también se usa para justificar esto es el pasaje de Lázaro, de Jesús llamando a Lázaro. Entonces se dice, si Jesús es el que llama a Lázaro y Lázaro responde al llamado de Cristo, Lázaro estaba muerto. Pero mi pregunta es, sí, Lázaro estaba muerto, pero hay una respuesta. Y de alguna manera divina, soberana, o sea, ahí es donde entra como esta sinergia entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. De alguna manera está o sea, el Lázaro sale de la tumba, sí, y entonces ellos apelan de que como es así, o sea, es Dios obrando puramente la vida eterna en el hombre muerto pecador, entonces el ser humano no tiene nada que ver con la salvación, solamente Dios. ¿Por qué? Porque estamos muertos y somos seres miserables que no podemos hacer nada en ese sentido. Y ahí pues sí yo le veo también como un poco de falla en ese punto, porque si bien uno leyendo el Antiguo Testamento, uno puede ver que Dios sí hace responsable al ser humano de su pecado y es Dios muchas veces diciendo, yo no pensé que ustedes hicieran tal cosa, o Dios está literalmente haciendo, marcando las cosas que el pueblo ha hecho que no es correcto, que incluso nunca le mandó que hicieran. No hay manera de que Dios haya incitado a hacerlos tampoco, mas sin embargo
pequeños pasajes como que Dios endurece el corazón de Faraón o Dios vuelve loco a Nabucodonosor o muchas otras cosas se justifican para decir si Dios hizo esto en la vida de X o Y personaje de la Biblia, entonces así mismo Dios opera en la salvación. Entonces, en parte también hay un poco de maniobra del texto para poder justificar la presuposición filosófica, porque parte de ahí. Gracias. Esteban, ¿ibas a decir algo, me parece? Levanta que se habla. Sí, ¿se me escucha? Se escucha bien. ¿De qué país eres? De Ecuador. Ah, bienvenido, brother. Cuidado con Ajá, lo que vas a decir porque te tienen entre ceja y ceja. sí, te creo. Bueno, a ver, yo en verdad sí soy calvinista, soy reformado, yo soy Ujú. presbiteriano, me adhiero a Westminster. Eh, Obviamente sí hay cositas como que últimamente he cuestionado bastante, ¿no? Sobre el decreto de Dios. Como reformados, la mayoría, en su mayor parte, creen que Dios ha decretado absolutamente todo, hasta la causa segunda, que son las decisiones humanas. Algo como que Hasta sí me esta ha chocado llamada. en verdad. ¿Ah? Hasta esta llamada decretada. De todo, o sea, literal. Ajá. Y es algo que yo sostenía, pero es algo como sostenía, digo, porque como yo digo, primero soy cristiano antes que ser reformado. Mi autoridad es la Biblia antes que mi confesión. Entonces, como que sí, con muchos calvinistas también creemos que Dios no ha decretado absolutamente todo, sino que también lo dejamos al misterio de Dios, como dicen, ¿no? Tal como en Deuteronomio nos habla. Sobre lo que es la predestinación, eh, yo soy un poco, yo creo, estoy como en un limbo, por así decirlo. Soy supra en el ámbito de que Dios decretó antes de la fundación del mundo a la elección de salvación, pero soy infra en que Dios no pone en los corazones de los no elegidos el no buscar al Señor, sino que tal como dice Romanos, que Dios los pasó por Interesante. alto. Ajá, Dios los pasó por alto porque creo que muchas veces en tener una posición supra se termina yendo a lo que es el hipercalvinismo. Es la Entonces ya consecuencia comienzan, lógica. ajá, Excelente. entonces ya comienzan a negar lo que es la voluntad humana, comienzan a negar la decisión libre y ese tipo de cosas. Y creo que últimamente hubo una discusión sobre eso, sobre la oferta libre de salvación, que Calvino, Arce Sproul, todos ellos en sus comentarios, sobre todo en el comentario de Juan 3:16 de Juan Calvino, podemos ver cómo Juan Calvino también habla sobre que el hombre es libre de escoger al Señor. Entonces, creo que muchas veces la posición supralapsariana niega de facto todo eso, lo que conlleva un hipercalvinismo que me parece muy ilógico y que no veo en la Biblia. Creo que Excelente. sí veo que, bueno, no creo que Dios haya decretado, predestinado a no salvación a una persona porque robó. No sé si entendí mal, como dijo Ronnie, porque los que nos predestinó para salvación también vamos a pecar, también somos pecadores, vamos a pecar. Entonces, si Dios ya sabía todo eso, entonces yo personalmente creo que no nos hubiera predestinado tampoco. Yo, en verdad, sí he tenido mis luchas con con el tema de la predestinación, pero yo descanso en la soberanía de Dios, en el amor del Señor, que ha predestinado no a un grupo pequeño, sino a un grupo enorme, tal como en Apocalipsis nos dice que hay un pueblo de toda lengua, nación y todo esto, un grupo grande para salvación. Y creo que los que pasó por alto son una minoría, por así decirlo. Eh, yo creo muy fielmente en la teología del pacto, como toda la teología del pacto, tanto en el pacto de redención antes de la fundación del mundo, el pacto de obras con Adán y Eva y el pacto de gracia que ya entra tanto del Antiguo Testamento y se cumple en el Nuevo Testamento en Cristo. Yo creo fielmente también en en el bautismo de infantes, soy paido bautista. Y sí, justo como tú decías, Calvino sí creía en una regeneración bautismal y todo esto futuramente ya como que ya lo comenzaron como que progresivamente a rechazarlo, por así Matizar, decirlo. ¿verdad? Claro. Ajá, pero creo que el catecismo de Heidelberg también habla sobre un bautismo regeneracional también. Y creo que personalmente yo creo que sí lo veo un poco, estoy un poco de acuerdo tanto con Calvino y con el catecismo de Heidelberg sobre la regeneración bautismal. No porque el bautismo nos salva, ¿no? Sino porque también
el bautismo dice que es para remisión de pecados, y creo que en eso tanto todos los bautistas, tanto Mm, luteranos, en el protestantismo, ¿no? Luteranos, metodistas, anglicanos, presbiterianos, reformados continentales, estamos muy de acuerdo. Eh, lo que ya nos separa es que, en relación con los luteranos, por ejemplo, es que el bautismo para ellos creen que salva, para nosotros no. Pero sí creemos que el bautismo sí nos remite, sí es para remisión de pecados. Y ya en el caminar del Señor, ahora nuestros, bueno, no soy papá, pero hablo a futuro, nuestros hijos ahora hacen parte del pacto con Dios, y Dios ya se encarga de nuestros hijos también, tal como era el Antiguo Testamento con la circuncisión y todo este tipo de situaciones. Creo que el me calvinismo sí encanta. trata a veces de llenar muchos huecos, pero también deja huecos vacíos que sí es difícil de llenarlos. Y es verdad, o sea, sí, como Westminster dice, esto le dejamos en los secretos de Dios. Entonces Excelente. sí, es Me encanta tu complicadito. aporte, Esteban, me Entonces encanta. eso. Me encanta tu aporte, de verdad que podemos ver. Entonces, lo que pasa es que, Esteban, hemos tenido malas experiencias con calvinistas dentro del grupo, pero tener un calvinista como tú nos enriquece muchísimo. Y es como yo les digo, a medida que vamos a ir estudiando, se van a dar cuenta de que el arminianismo, la teología pentecostal, la teología anglicana y las teologías no llenan, no rellenan y van dejando huecos, porque no son teologías perfectas, ni nunca lo han pretendido. Calvino no lo pretendió. Como pueden ver, él creía en una elección divina, pero después parece que su teología se contradecía con una regeneración bautismal. Entonces, sus seguidores tuvieron que ir rellenando y aún hoy seguimos reflexionando la teología sobre el asunto. Por eso hay neocalvinistas y revisionistas. Entonces, ven, de hecho, miren, una cosa que yo escuché de un profesor que me encantó, un calvinista serio, piadoso, me dijo, el calvinismo es una, es rendir su mente al Señor para decir, Dios tuvo que intervenir para salvarnos. Y yo entiendo que aquí hay muchos han tenido malas experiencias con hermanos de tradición reformada y calvinista que caen en el determinismo y se ponen un poquito agresivos y están en época de jaula, pero como pueden ver, hay hermanos muy serios que están buscando la verdad, que quieren respuestas bíblicas y han tomado decisiones para abrazar. Entonces algunos dicen, el calvinismo es dejar la lección completamente del Señor y descansar en su obra. Bacanísimo. O sea, yo puedo convivir con un hermano calvinista, puedo compartir, puedo tener en mi iglesia hermanos con esa perspectiva. Le voy a contar algo curioso. En mi iglesia está esa discusión en este momento. Como estamos creando unos grupos de estudio y se están haciendo unos cursos, hay dos hermanos de tradición que vienen de otras comunidades y ellos dicen, no, nosotros somos calvinistas, sublazarianos y esta es nuestra posición, tal. Pero en la iglesia se dijo, "No, hermanos, que ustedes nos pueden enseñar en la iglesia. Ah, bueno, no enseñamos ese tema, pero podemos enseñar otra cosa, porque ellos toman sus decisiones, no se cuartea el pensamiento ahí de los hermanos. Como hay un molinista ahí que él le permite enseñar porque el molinismo como nadie lo entiende, entonces no le dicen nada. Como el molinista no lo entiende muy bien, ah, bueno, usted hermano, usted te enseña ahí el asunto. Esa sí nos va a tocar que nos dé la clase de Ronnie entre Ronnie y yo la vamos a preparar para que de pronto ahí nos complementemos. ¿Qué otra cosita me hace falta? Mm, Porque ya se nos quedan 10 minuticos. ¿Qué me hace falta? ¿Qué me hace falta? Bueno, esta semana sale video de calvinismos. Ya con esta introducción les voy a mostrar los calvinismos de una clase pregrabada que les preparé. Va a quedar desbloqueada ahí en el school. Supralapsariano, infralapsariano y lo último que es sublazarianismo. ¿Qué otra cosita va a salir ahí? Bueno, me quedó pendiente la reflexión sobre si la fe es un don o no es un don. Pero yo les voy a tirar una pista para no dejarlos ahí, ¿vale? Para que sigan ustedes haciendo la tarea. Yo sé que yo siempre en el curso de hermenéutica les dejé 1 Corintios capítulo 15 y duraron ustedes como un mes ahí reflexionando. Ahora les dejé una pregunta para su reflexión, pero no los voy a dejar así. La fe como término tiene varias aplicaciones. Entonces, la fe como fruto del Espíritu, la fe como don de Dios y la fe como confianza.
Entonces recuerden que las palabras, como vimos en el primer curso de hermenéutica, tienen un campo semántico. Es decir, la palabra está aplicada según su contexto. Entonces, por ejemplo, cuando alguien sacaba Gálatas, capítulo tal, como pueden ver aquí, la fe es un don del Espíritu Santo. ¿Por qué sabes que pistis es un don del Espíritu Santo? Porque está dentro del contexto del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo. Ahora, ustedes tienen que seguir investigando. Ahí en Efesios 2, la traigo les dejé, ¿con qué connotación está ahí? Si como don del Espíritu, si como acción del hombre de confianza o como don de Dios. Les acabo de tirar una pistota. Se las dejé ahí para que sigan reflexionando. Ahora, ¿cómo aparece en Efesios? Y si la salvación, perdón, y si la fe salvífica es un don o es el pistis de confianza o acción del hombre. Estudiarla, ¿ven? Estudiarla, estudiar la Biblia no es así como una... Yo soy bíblico. Yo soy bíblico ¿cómo, primo? ¿Bíblico de qué? Entonces te les va a tocar. Yo quiero que hagan este ejercicio esta semana. Búsquense ahí el Logos Calogos, tírense unos buenos pronos ahí en ChatGPT, busquen en internet y vamos a hacer un estudio de la palabra ahí dentro de su contexto. Aquí vamos a hacer también una pequeña introducción al griego. ¿Cómo se ve ahí en Efesios 2:8? ¿Cómo se ve eso, esa construcción gramatical ahí? Como pueden ver, no nos va a alcanzar la vida. Por eso cuando la gente sale en estos debates y comienza a tirar versículo tras versículo que parece que dice lo mismo, no es tan así. O sea, no es ponerme yo a coger los versículos que creo que dicen esto, sino yo ver la construcción gramatical. Entonces, ahí es lo que les voy a enseñar ahí también con el diccionario Strong. ¿Cuál es el código de la palabra? Vamos a un diccionario Strong, qué significa la palabra, en qué contexto está, que si es un nominativo, que si es un vocativo, como es de eso que está hablando Geisler ahí en el capítulo 2. Está en vocativo, ¿qué es esa vaina de que está en vocativo? ¿Qué es eso? ¿Cómo está construido eso? Ok, ¿ibas a decir algo? Alzó la manito. No, lo que pasa es que yo había visto que el pasaje estaba escrito en griego. Entonces, Ujú. cuando se refería a esto, era como algo neutro y cuando se refería, bueno, cuando hablaba de fe, que era algo femenino, pero cuando hablaba de esto es donde Dios no se refería como a la fe, sino a la salvación. No lo sé. Mm, ok. Porque si Ronnie, no ¿tienes? lo hubiera dicho como en femenino y no está escrito así. Bueno, yo nada más tomé como haciendo la traducción del griego, ¿no? No hice Mm, tampoco tanto estudio ni análisis, pero pues no sé. pues ahí vamos. Ronnie, ¿vas a decir algo más? Tiene la manito arriba. Perdón, ahí. Bueno, solamente quería decir que, como bien lo dijiste, ningún sistema soteriológico, providencial, o otras cuestiones de la teología, teología natural, teología antropológica, o sea, ninguna teología en sí es perfecta desde el punto de vista cuando nace de nosotros o nace el ser humano con presuposiciones, con cuestiones filosóficas, con sesgos. Es muy difícil ser completamente neutro. O sea, lo que quiero decir con esto es que Mm, nosotros tenemos que tomar, uno puede, obviamente puede adaptar puede adoptar, mejor dicho, un sistema y adoptar todo el conjunto de ese sistema, o ver matices de ese sistema, ¿verdad? Porque también hay matices dentro del calvinismo y también dentro del arminianismo, ¿verdad? Por dar un ejemplo, yo sostengo un sistema pactual siendo arminiano, pero con matices, ¿verdad? El sistema pactual sabemos muy bien que es más del sistema calvinista, pero al leer algunos autores arminianos y presentar una variante de lo que sería el sistema pactual, me gustó mucho y adopté esa postura. De hecho, el doctor Craig también tiene una postura similar a eso. También en el pecado original, no todos sostienen el pecado original en el sentido agustiniano. Hay variantes del pecado original. Sostienen el pecado original, sostiene que la
la culpa todos la llevamos, o sea, la naturaleza, pero con variante a lo que sería el pecado original. A eso me estaba refiriendo en un principio. Eh, y nada, simplemente comentar eso. Ningún sistema es perfecto. Podemos aprender de cada sistema. Podemos. Yo soy de las personas que incentivo a las personas, valga la redundancia, que lean de todo. Lean la propuesta. Si no conocen la propuesta calvinista, lean la propuesta calvinista. Si no conocen la propuesta arminiana, lean la propuesta. Pero no de autores, o sea, no de autores calvinistas que están criticando al arminianismo, ni de arminianismos que critican al calvinismo, sino vayan a las fuentes y lean los tratados, lean a calvinistas, lo más respetado, lean arminianos, lean también desde la fuente misma de Arminio a los remonstrantes y luego las variantes que se vienen después, ¿verdad? Entonces, pueden contrastar en ese sentido los dos sistemas, ¿verdad? Y ver en cuál sistema eh, calza mejor su forma de pensamiento, porque tengo entendido que algunas personas asisten a iglesias reformadas y no por eso tienen que abandonar su iglesia para volverse o predicar en contra o enseñar en contra. Yo no estoy de acuerdo en algunas cosas dentro de mi propia iglesia, pero las Mm, enseño porque respeto y yo me sujeto a mis autoridades. Entonces, como excelente. está diciendo Jonathan, por más que tengamos diferencias entre calvinistas, eso no quiere decir de que nuestro sistema es perfecto y el de ellos está mal, o el de ellos está perfecto y el de Ujú, nosotros está errado. excelente eso. Sí, o sea, es necesario abrazar una tradición mientras uno va construyendo. Mientras uno va construyendo, si ya llega un punto donde dice, oye, ¿sabes qué? Yo definitivamente no, yo no encajo aquí, ya bueno, el Señor te puede orando y tú puedes ir buscando otros espacios. Recuerda que aquí estoy también para servirte. La semana pasada creo que hablé con dos o tres de ustedes y ahí les acomodé un poquito los cables. Dije, bueno, mira, puedes ir buscando iglesia, puedes ir estudiando acá o puedes ir haciendo el discipulado desde acá y estoy para servirles en esa área, ¿vale? Y eso es lo que estamos haciendo, aprendiendo poco a poco. Yo creo que hoy examinamos entonces un poquito el pensamiento reformado, el pensamiento calvinista. Nos queda esta semana entonces para revisar. Yo siento que el término que usa, no sé si fue la traducción, me tocaría ver cómo está en inglés eso, pero no me gusta el término calvinismo radical que usa Norman Geisler. Prefiero usar, no sé, algo más suave calvinismo como calvinismo rígido, quizás puede ser una expresión más, más suave, porque creo que cuando dice radical suena como que, hey, los radicales, los extremos, los... Siento que ahí no sé si la traducción falló, tocaría verla ahí en inglés, pero vamos a ver qué propone ahora Norman Geisler y las objeciones ahí, ¿vale? Entonces la otra semana nos quedamos con eso, quedamos dos compromisos, terminar el capítulo 2 esta semana y ver el video que les voy a publicar el día miércoles en la mañana sobre calvinismos. Y yo creo que con eso nos damos por bien servidos, al menos por ahora, para que ustedes entiendan más o menos qué es los calvinismos hasta sol de hoy. No pretendo abarcarlos todos porque hay muchos, pero al menos los más consistentes, los que tienen autores que de pronto han escrito, prolíficos y ese tipo de asuntos. Una última pregunta para cerrar. Eh, Genial. Jonathan, No me saben perdón. lo tranquila que me veo esta sesión, gracias a Dios Es, por este grupo. Es que hay dos cosas que están en mi corazón para empezar con mi tradición y ver las posturas con matices. Excelente. ¿Ibas a decir algo? ¿Alguien la Eso iba a callé? decir que gracias, gracias, porque otra vez, como que a veces soy inquieta en mi mente y en mi corazón y entonces me da miedo de repente lo que les decía al principio, como agarrar así de buffet de lo que... Pero eso que Ujú, decía Ronnie de verlas, creo que es como más mi postura, no tiendo a los extremos, siempre como que tiendo a estas partes como matizadas y eso me da tranquilidad saber que otros piensan matizadamente y lo que tú dijiste, de empezar con empezar con la tradición en donde estoy, ¿no? Porque ujú.
pues Dios me ha plantado ahí, entonces también lo que decía ahorita Ronnie, ver qué cosas, habrá cosas en las que no esté 100% de acuerdo, pero que no me quiten la intranquilidad Mm. de por qué estoy ahí. Gracias por esta sesión, gracias Ronnie, gracias John, gracias Lau, gracias Esteban por mostrarnos que podemos ser matizados. Excelente. Gracias, Esteban. De verdad que tu aporte fue muy valioso. ¿Qué otra cosita iba a decir yo antes de que se me olvide? Y vamos con calma porque apenas vamos por el primer capítulo. Y todavía faltan unas videoclases que yo también les voy a estar subiendo de otros libros. ¿Qué otra cosita también me falta? Lo que pasa es que también noto que muchos de ustedes están madurando. Entonces esto es muy valioso, Karen. Yo no hubiese podido tener esta conversación con ustedes hace un año, ¿o no? No hubiese podido tener esta conversación con ustedes hace un año. Nos Ni hubiéramos con salido Karen, todos del grupo. ni con Laura, ni con Tobías. Con ninguno hubiese podido tener esta conversación. Quiere decir que nosotros ahora podemos dialogar em, dif- di- en diferencias. Por eso también yo puse el curso de soteriología previo antes de escatología. Porque desde escatología aquí, ahí sí, aquí podemos estar incluso hasta de acuerdo. Ok, podemos tener una soteriología balanceadita, equilibrada. El asunto viene es cuando venga el curso que viene. Porque ahí sí vamos a tener tres, cuatro posiciones y cada quien por su lado. Por eso fue necesario leer hermenéutica, soteriología y después la reina de las posturas teológicas, la escatología. Pero qué maravilloso. Han madurado. Yo he visto el fruto del Señor, como dice Primera de Timoteo, que el Señor que la gente te vea cómo vas madurando y creciendo. ¿Ven? Creo que he cumplido la promesa que le dice a algunos de ustedes. Hey, vamos con calma. Vamos estudiando paso a paso. Vamos, las cosas buenas toman tiempo. Vamos aprendiendo, vamos madurando. Sé que el Señor y el Espíritu Santo los va a ayudar a crecer, a aprender. Y también quiero comunicarles que enseñen así. La teología, a mí me han enseñado, mi pastor a mí me ha enseñado que la teología se estudia en contraste. No todo el mundo, como pueden ver, está llamado a estudiar teología a alto nivel. A conversarlo, sí, a enseñarlo, algunos matices, pero no todo el mundo está llamado en el sentido técnico. Quizás muchos estamos llamados a estar informados. Entonces, qué bacano que podamos disfrutar de este diálogo así ameno, sin discutir. Se acabó la clase y usted todavía queda como un sinsabor. Tranquilo. Seguimos leyendo. Seguimos leyendo. ¿Vale? Listo. Entonces vamos a orar por esto. Me ha encantado la clase. Gracias, gracias por su disposición. Gracias por el amor. Gracias por hacer el esfuerzo. Que el Señor los siga ayudando a seguir leyendo. Y todavía viene lo bueno. Jonathan, Ahora van a ver unas cositas poquito difíciles porque el capítulo 3 van a ver que el arminianismo no es la solución a este problema, porque el arminianismo también tiene una carga hermenéutica. Que ustedes van a decir aquí, esto aquí que dice este hombre aquí, yo no creo que se van a dar cuenta, ¿vale? Oremos, oremos para cerrar. Si Jonathan, alguien tiene algo que decir, me avise. Jonathan, sí, yo te iba a preguntar algo. En la primera clase, creo que fue cuando hablamos de este tema el 22 de diciembre, tú presentaste unas diapositivas, pero no vi que se pudieran descargar. ¿Tú las puedes compartir, por favor? ¿Unas diapositivas? Ah, las que Sí, estaban todas malas. sí, que había que corregirlas, Por eso pero es que no igual, las he subido, porque no las he corregido. A mí se me ah, olvida. Por favor, recuérdeme a alguien que mañana tengo tiempito y puedo editarlas. Sí, porfa. esas están ahí, esas están ahí. Sí, sí. Gracias. Gracias por recordarme. Oremos. Señor, gracias por esta sesión, Padre, porque pudimos aprender tranquilos. Señor, este tema tan difícil de discusión durante 500 años, Señor, de reflexión, desde el siglo V, Señor, muchos cristianos se han dividido por estos temas, pero hoy, Padre, tú has puesto, evidentemente el Espíritu Santo nos ha ayudado a poder ver este tema con tranquilidad, a poder sentir paz y tranquilidad en nuestro corazón, Señor, saber y ser convencidos, Padre, que tu Espíritu Santo nos ayuda a convencernos que somos tus hijos, que tú nos has salvado, Señor.
que tú nos ayudas a perseverar, Padre, que tú nos amas, que tenemos una relación contigo, Señor. Que no se nos olvide esto, Padre, que no podamos caer en el extremo, Señor, de creernos, Padre, eh, santos, super santos, Señor, infalibles. Y tampoco, Señor, abusar de tu gracia, Padre amado Jesús, sino tener una teología equilibrada, una relación genuina y real contigo, Señor. Amarte como tú nos amas. Ayúdanos, Padre. Gracias por la amistad, por la cordialidad, por la madurez con este grupo, Señor. Gracias por ayudarnos a perseverar. Te amamos. Ponemos estas sesiones, esta lectura. Ayúdanos a perseverar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos. Por favor, mañana sale el capítulo 3 de Cosmovisión